pero tenemos con nosotros al doctor Augusto Tandazo, por supuesto que sí. A ver, ¿me confirma la hora? ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos ya. De hecho, nos estaba esperando el doctor Tandazo. Así que le vamos a dar la más cordial bienvenida, como siempre, como todos los miércoles, porque es un honor tenerlo al doctor Tandazo con nosotros y la gente espera esta entrevista con muchas ansias. El día de ayer me encontraba con una amiguita que no veía hace muchísimos años y me pedía que por favor el doctor Tandazo le envíe un saludo muy especial a la doctora Martita Zúñiga, que ha sido fiel seguidora de este espacio, y su esposo también. Así que bueno, tengo que darle el mensaje, doctor Tandazo, y gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlita, por la invitación de Ecuador en Directo. Es un día muy especial para mí estar con ustedes. Y claro, no solo a la señora Martita Zúñiga y a su esposo, a todos los que se conectan con Ecuador en Directo. Gracias por atender este tipo de entrevistas y lo que hace Ecuador en Directo, para tratar de quitar velos, los velos de la mentira, para que la gente entienda lo que pasa en el Ecuador y el mundo. Es muy importante hacerlo, así es que veo que ha venido de Barcelona. Le queda muy bien. No, se ve más clarito allá, pero es como más oscura. Yo creo que es la cámara. Es como la cámara, ¿no? No, Usted me ve en la cámara una, no, pues no, mire, en no la lo cámara usted niegue, me ve. Bájele 10 no libras lo a la niegue, cámara. Carlita, no lo niegue, usted ya está entendiendo que Barcelona es el ídolo. No, 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 no. No, No, ¿qué entonces? no, yo O sea, tengo se viste de amarillo. una fidelidad muy grande con el color azul. Bueno, pues, o sea, necesitamos el color azul para que Barcelona brille y se necesita el color amarillo para que el azul brille. Así es que, qué buena cosa. Un saludo a Jaime, que lo veo en este Doctor, momento. Y aquí bueno, estamos para se nos cortó el internet, pero así es la vida, como dice el ministro de Energía. Hay que rogarle a Diosito, decía, ¿no? Y Hace el, unos meses atrás. y el presidente dice que la reactivación económica ha hecho que haya cortes de energía. Y también lo escuchaba el ex ministro René Ortiz, que decía que Petro es el culpable de los cortes. A ver, yo pido al pueblo ecuatoriano, un reclamo al pueblo ecuatoriano, porque el causante de todo es el pueblo ecuatoriano, que elige a estos adefesios de gobernanza. El pueblo. Estamos conectados. Ahí estamos, doctor. Hay unos saltos. No sabemos si es que de pronto va a seguir ocurriendo, pero ahí creo que se congeló otra vez el doctor. No sé si es con el doctor o con toda la transmisión. Esperemos, doctor, ¿nos está escuchando? Movimiento. Ahí estamos bien. Hay cierta interferencia, pero bueno, vamos, avancemos a ver si podemos sostener la transmisión, porque hay ciertos cortes. Está intermitente, parece. Ahí, Tenemos doctor. todo el tiempo para esperar. Para los traviesos que de pronto nos están boicoteando, no nos vamos a dejar. Vamos a seguir. Para los traviesos, ¿no? Así es. Sí. Estoy saliendo. Hay muchos. No sé si el problema es de nosotros acá, pero alguna cosa está pasando. Puede ser que alguien también nos está intentando boicotear. Pero bueno, vamos a seguir nosotros. ¿Quieren que me vuelva a conectar? Intentemos, ahí se conectó ya otra vez. ¿Se conectó? Continúe. Ahí estamos. Ok. Entonces, el problema central es el pueblo ecuatoriano. Porque él es el que elige. Él es el que come cuento. Él es el que no entiende a quiénes elige. Y entonces a esta gente que le toma del pelo al Ecuador, o sea, tienen la piel de elefante. O sea, es cara dura. O sea, decir lo que dice el presidente, de que el problema es que ha crecido la demanda porque tienen una mejor vida los ecuatorianos, porque ya no tienen ventiladores, sino que tienen aire acondicionado. O sea, dejen de ser adefesiosos. O sea, y el pueblo votó por esto y votó por la continuación de esto. Porque Noboa es lo mismo que Lazo y lo mismo que Moreno. Entonces viene el tema, ¿dónde estamos con el país?
porque tenemos una sociedad y un pueblo que definitivamente está en contravía de su desarrollo, en contravía de su progreso. Entonces, viene el tema este de la crisis energética. Incluso hay otra entrevista que no sé si usted la tiene, en donde Fernando Santos dice que les recomienda, escuchen esto, les recomienda al nuevo gobierno que planifiquen. Pero si los que no han planificado son el gobierno de Moreno y de Lasso. Entonces, o sea, qué desfachatez, o sea, planifiquen lo que nosotros no planificamos. Porque hay un tema que es importante verlo. La demanda de energía, desde siempre, no por el gobierno de Lasso, es una demanda que crece porque hay más población. Y la población requiere, incluso población no ecuatoriana, sino migrante, y la población requiere cada vez más energía, de todos los tipos de energía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Es, en función de la proyección de la demanda de energía, generar energía, o sea, atender la oferta de energía para que no se produzca un desfase entre oferta y demanda. Si es un tema tan elemental. Pero ¿qué hizo el gobierno de Moreno? El gobierno de Moreno más o menos lo que hizo es dejar botados los arcos y no hacer nada en materia de inversión pública. Y entonces se comenzó a manejarse el país únicamente con lo que quedó de instalaciones energéticas al 2017 y no se hizo absolutamente nada más, al menos en el inicio. Luego, cuando comienza a aparecer ya los estragos de la demanda energética, porque aquí papel y lápiz a los que están escuchando, la demanda en el Ecuador crece, no en el gobierno de Moreno ni de Lasso, crece más o menos en un promedio de 180 megavatios anuales. 180 megavatios es la demanda. Entonces, como crecen 180 megavatios, del consumo, entonces hay que atender la oferta para esos megavatios. Entonces viene el tema. ¿Qué hizo el gobierno de Moreno cuando ya comenzaron a sentir que la demanda se les iba yendo? En vez de atender a una planificación energética integral, se fueron por resucitar las centrales térmicas. ¿Qué son las centrales térmicas? Las centrales que generan electricidad a partir de diésel, hidrocarburos, con un agravante, que el Ecuador es deficitario en la producción, en atender la demanda del diésel en el Ecuador, porque el 70% del diésel es importado. Entonces comenzamos a depender de diésel traído del exterior. Y entonces vino la debacle, incluso no solo económica, sino también la debacle ambiental. Porque los Estados Unidos, como ya hicieron lo que quisieron, ya se despreocuparon. Y entonces, ¿dónde están los Estados Unidos para decirles? Creció la contaminación ambiental de manera alarmante con la puesta en marcha de centrales térmicas. Y lo comenzaron a hacer de manera indiscriminada. Y cuando ya estábamos cerca del 100% de generación eléctrica por vía hidráulica en el 2017, entonces comenzamos a depender cada vez más de los hidrocarburos para generar electricidad. Y hoy el 23% de la generación eléctrica es con hidrocarburos. O sea, hemos dado un retro enorme, más contaminación, más costos, afectación directa a la economía. ¿Y qué dicen sobre la contaminación ambiental? ¿Acaso no dijo el pueblo que había que dejar el petróleo ecuatoriano bajo tierra porque ya no se necesita petróleo? Y cada vez necesitamos más petróleo para el erario fiscal, para sostener la dolarización, para... No sé si estoy conectado. Estamos, doctor. Hubo un salto, pero regresó. Entonces, miren esa realidad tan lacerante que tenemos. Y frente a esto resucitan las centrales térmicas. Comienza ese proceso. Que eso es invertir en lo que no se debe invertir. Que ni siquiera es inversión, porque son gastos. Y entonces viene el tema. Pero además, centrales térmicas
que no las construyó el gobierno, que son centrales térmicas construidas en décadas pasadas. Porque van a decir, pero bueno, construyó las centrales térmicas. No, lo que hizo es volver a hacer funcionar determinadas centrales térmicas que ya estaban paralizadas para que no se consumen hidrocarburos para la generación eléctrica. Pero aparte de eso, ¿qué comienzan a hacer luego? Comienzan a comprar grupos electrógenos, pero alarmantemente. Otro salto, ahí estamos. Bueno. Hay ciertos saltos. Ahí regresamos, doctor. Entonces, nuevamente generación eléctrica con hidrocarburos. Pero no contentos con esto, entonces de haber sido un país que le vendíamos energía eléctrica a Colombia, comenzamos a comprarle energía eléctrica a Colombia. O sea, para que vean el desfase descomunal. Porque el pueblo, no quiero cargarme con el pueblo, porque por último yo los quiero. Con el presidente Petro y ya le van a vender energía. No nos van a regalar energía, nos van a vender energía. Y nos están vendiendo energía a precios descomunales, Colombia, porque nos están vendiendo energía al costo de generación con combustibles líquidos y con recursos no renovables, carbón, gas natural, con lo que sea. Porque el costo que nos aplica Colombia no es el costo de generación hidráulica, sino el costo de generación térmica. Y entonces comenzamos a depender y a desangrarlo al Estado. Mire que hoy de mañana van en las noticias que solo la empresa eléctrica Quito va a tener que gastar 160 millones de dólares en importación de energía de Colombia. 160 millones. ¿De dónde Pecatamé? Y siendo que el Estado ecuatoriano es el principal accionista de la empresa eléctrica Quito, 77% del accionariado es del Estado central. Entonces, una afectación descomunal por todo lado. ¿Y ese dinero de dónde va a salir? Al energético. Cuando escuchen esto, cuando la Constitución dice en los artículos 284, 304 y 334, dice que el Estado asegurará soberanía energética. ¿Qué es soberanía energética? Autosuficiencia. ¿Y qué han hecho los gobiernos de Moreno y de Lazo? Absolutamente nada. Y encima, en vez de decir somos la peor calaña del planeta, salen a decir que ha crecido la demanda porque la gente ha pasado de usar ventiladores a usar aire acondicionado. O sea, encima lo patean al pueblo en el suelo y lo escupen. Y le mienten. Y la gente tranquila. Doctor. La gente tranquila porque, como dice la gente, patrón es. Sigan pateando nomás. Dígame, Carlita. ¿De dónde van a salir esos recursos para la compra de energía? ¿Usted cree que al final se cargue todo esto al pueblo ecuatoriano en la planilla eléctrica? ¿O de pronto cómo los ecuatorianos vamos a estar pendientes de que no nos carguen un valor que realmente no nos corresponde, ¿no? Porque luego vendrán las quejas. Vea, le voy a dar un ejemplo. Los ecuatorianos pagamos más o menos un promedio entre, 9 centavos por kilovatio hora a 68 centavos por kilovatio hora, dependiendo del consumo, porque a mayor consumo la planilla es más fuerte y suben los precios del kilovatio. Pero a las grandes empresas del Ecuador les subsidian en las noches y en los fines de semana. Ellos pagan no más de 9 centavos, cuando el resto de ecuatorianos pagamos un promedio, 40 centavos, 60 centavos, 50 centavos por kilovatio. Ahí hay un subsidio descomunal. ¿A quiénes? A la gran empresa. A la gran empresa. Entonces, pero pueblo ecuatoriano, por eso votas. Votas por el modelo neoliberal. ¿Qué es el modelo neoliberal para que me entiendas? En términos concretos, sálvese quien pueda. Si no tienes plata, es tu problema. Si no tienes con qué atender a una gente tuya en la salud, que tengan educación, es tu problema. Si no tienes luz, tu problema.
con un agravante, Carlita. El artículo 314, y ojalá Jorge esté pilas con lo que voy hablando, y por ejemplo extracte el 314 de la Constitución y lo ponga aquí. Artículo 314 dice, el Estado será responsable de la provisión de servicios públicos. ¿Y cuál es uno de los servicios públicos más importantes? La energía. La energía. Eléctrica. La energía de todo tipo, también de combustibles de los otros, pero de la energía eléctrica, que es de lo que estamos hablando. Entonces viene el tema. El Estado es responsable, pero no puede reaccionar cuando ya estamos con el agua al cuello, sino que tiene que ir manejando oferta y demanda y planificando lo que no ha hecho el gobierno de Moreno y Lasso. Y aquí hay que puntualizar algo. ¿Quiénes han estado al frente del sector de energía en el gobierno de Moreno y Lasso? La parejita, el dúo dinámico de las privatizaciones, René Ortiz y Fernando Santos, que son como dos hermanos siameses en materia de política energética y económica. Porque cuando René Ortiz estaba de ministro, el que le respiraba en la nuca era Fernando Santos. Ahí tenemos el artículo, doctor, al que usted leerlo, hacía referencia, 314 de la Constitución. El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos, del agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura portuaria y aeroportuaria y los demás que determine la ley. Claro, como lo manifiesta el doctor Augusto Tandazo, el Estado es responsable de la provisión de servicios públicos. Esto incluye, como usted lo acaba de manifestar, doctor, energía eléctrica. Ya, entonces, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno, que es el que maneja la parte del Ejecutivo? Ninguna. Hacen lo que les viene la regalada gana. Y, por ejemplo, yo no he oído a un diputado, a un asambleísta electo, que diga, lo primero que vamos a hacer, y escúchenme esto, gente de la Revolución Ciudadana, lo primero que vamos a hacer es llamar a juicio político a la gente del anterior gobierno para que responda por la crisis energética. Doctor. Porque esto es lo que hay que actuar sobre la picada. No están diciendo, están aquí los votos para lo que ustedes quieran, para ayudar a levantar el país. Roberto Cuero lo dijo en este espacio. ¿Cómo? Roberto Cuero lo dijo en este espacio. Que lo van a llamar al ministro. Lo primerito que van a hacer, dijo. Después se olvidan, mi amigo. Han amenazado mucho, pero ojalá lo hagan. Pero bien, entonces, Santos era el hombre al lado, así, en el mismo escritorio con René Ortiz. Cambian de gobierno con Lasso y se hace cargo del ministerio el que venía actuando. ¿Quién es el que venía actuando? Fernando Santos. Entonces tenemos, para que ustedes tengan una idea, casi unos 5 años de manejar el sector eléctrico y energético del Ecuador, la parejita de René Ortiz y Fernando Santos. Y sucede que ha subido la demanda porque la gente está usando aire acondicionado. ¿Y qué poder político tienen ellos para ocupar esos cargos? ¿Se alternan? Ya le voy a contestar. El poder político para ocupar esos cargos. La identidad. O sea, un tigre se identifica con otro tigre, ¿no es cierto? Una hiena con otra hiena. O sea, un neoliberal se identifica con otro neoliberal, gobierno de neoliberales, porque el gobierno de Moreno fue un gobierno de neoliberales. Y aquí voy a hacer otro reclamo al pueblo. Ustedes se pueden imaginar algo que está fresco, especialmente para los jóvenes. Por ejemplo, hay una disputa entre Massa y Milei en Argentina por la presidencia. ¿Qué les parecería a ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, y jóvenes y adultos, a todos, que mañana llegue a la presidencia Massa, que representa el ala, digamos, izquierdista en Argentina, y Milei el neoliberalismo? Llegue Massa y comience a integrar su gabinete con gente de la ultraderecha de Argentina, con la gente que perdió las elecciones en el caso que pierda Milei. ¿Cómo verían ustedes? ¿Qué creen que los argentinos, ante semejante bofetada que daría Massa, se van a quedar en las casas? Se armaría la rebambaramba, no quedaría nada y tendría que renunciar Massa. Pero acá no pasó, pues. Moreno, desde que entró, dijo, aquí hago lo que me da la gana, y llamó al neoliberalismo a que
les entregó en bandeja de plata, tomen el poder, a cambio de impunidad. No me hagan nada a mí, jodan al anterior y hagan lo que les venga a la regalada gana. Y no pasó nada. Tú, pueblo ecuatoriano, te quedas sentado. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Y después vino Lazo con un discurso y el pueblo con el mismo razonamiento de siempre. Es que tiene plata y no va a robar. El que tiene plata quiere más plata. Y toda la gente que está al lado, que no se acuerdan cómo con Hernán Luque vendían los cargos y se repartían los cargos. ¿Para qué? No para que se tomen la foto, sino para hacer business. ¿Y ahora qué pasó? Lo mismo, votaron por un hombre de cartón. Ya verán lo que viene. Porque son emocionales. Y así lo hicieron. Entonces, Santos estuvo allí. Santos estuvo allí. Ellos pecaron por omisión, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Porque más les interesaba lo coyuntural, la contratación de las cosas que rápidamente se convierten en dinero fácil y rápidamente pueden generar comisiones. Entonces, atender la demanda de energía del Estado. Pero qué bueno, no qué bueno, pero esto sirve para que el pueblo entienda una lección. Una sociedad no puede vivir sin energía. Medio hay un desfase o un desfase más grande, estalla la economía. ¿Qué pasa en los hogares? Compran carne, compran cosas perecibles, se va la luz, se pudre, especialmente el pollo, se pudre. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los negocios? El almacén de peinados que necesita para atender el cliente para ese momento con energía eléctrica, hacerle una cantidad de cosas en el pelo. No tiene. Los supermercados, las tiendas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No importa, pues. Pero eso nos da la muestra. Esto es una pequeñísima muestra, enana, de lo que es un país que comienza a vivir una crisis energética. Ustedes se pueden poner a pensar ¿usted cree? Pero hoy escuchaba una entrevista y decían, bueno, lo que pasa es que los grandes centros comerciales, las cadenas alimenticias tienen sus propias plantas. Y efectivamente las pueden tener, pero ahí viene lo que usted dice. Pero el de la tienda de la esquina no tiene pues planta. La peluquera no tiene pues planta. O sea, ellos no tienen planta. El de la tercena que tiene un frigorífico, que tiene pollo, carne ahí para vender, no tiene pues planta. ¿Y quién les responde a ellos? Pero el gran supermercado, lo que hacen es indexarlo todo. ¿Qué quiere decir eso? Ajustar precios. Les cuesta más mantener un sistema con energía eléctrica generada con generador propio. Sencillamente ajusta los precios. O sea, en el fondo, tú, pueblo ecuatoriano, pagas la ineficiencia de este tipo de gobiernos. Y ustedes son los que tienen que pagar. Pero permítame decir esto y lo voy a decir despacito. La crisis eléctrica es una pequeña muestra de lo que se viene a nivel de crisis energética global en el Ecuador cuando se decidió que el crudo del ITT quede bajo tierra y de esa manera no se pueda sustituir producción petrolera nueva frente a sustituir producción petrolera vieja con producción petrolera nueva y se pueda acometer al desarrollo del suroriente. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que va a pasar con la economía dolarizada, que no tenemos fábrica de hacer dólares, y adicionalmente con el aparato energético? Cuando colapsemos en el corto y mediano plazo, no dije largo plazo, corto y mediano plazo, tú, ecuatoriano y ecuatoriana, sabrás por quién votaste y sabrás cómo te engañaron con esa consulta del Yasuní. Tú tendrás que enfrentar esas consecuencias, porque el pueblo alguna vez tiene que entender que aquí el que se jala, para utilizar una palabra popular, es el pueblo el que se jala, porque no sabe entender las cosas y actúa, o sea, por cosas absolutamente nimias. O sea, lo vean joven a Daniel Noboa y sí, para ciertas personas era como el hijo. Si una persona en una tienda cercana donde yo vivo, llegó una señora y le dijo al dueño del almacén, y le dijo, ¿qué le parece? Estoy feliz, ganó el mío. Era el cariño como al hijo que no tuvo. Ganó el mío. Espérense que llegue el mío.
para que vean a cómo nos toca. Entonces, ese es el pueblo, porque en última instancia el pueblo es el dueño de su destino. Por eso decía Winston Churchill, los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Esto te mereces, pueblo ecuatoriano. Votaste por Lazo, esto te mereces. No supiste reaccionar ante lo que hizo Moreno, esto te lo mereces. Y lo que se viene con Daniel Noboa, pues tendrás que enfrentarlo. Pasivamente, como generalmente el pueblo lo enfrenta, solamente mascando rabia, en silencio, o diciendo ya basta de tanta infamia. Entonces un país sin energía no va a ningún lado. Pero aquí les tengo un datito importante. Ayer me puse a revisar el balance energético del Ecuador. Balance energético del Ecuador. Es exactamente como hacerle una radiografía a una persona con todos los aparatos más modernos e incluso ecografías, contrastes y todo. Para analizar qué pasa con el sector energético del Ecuador. Y entonces me topo con un tema que yo lo sabía, pero ahora lo dimensioné y lo tengo claro. El consumo de energía eléctrica para el transporte, no dije para lo residencial, no dije para lo comercial, transporte, es del 1 por 1000 del balance energético. 1 por 1000, no es el 1%, el 1 por 1000. Entonces viene la pregunta, ¿con qué te comen al cuento todos los días, incluso en el ITT? Es que ya vamos a la era postpetrolera, ya estamos saliendo de esta matriz energética, ya no vamos a necesitar petróleo, ya todos los carros van a ser eléctricos, ya no sé qué, ya no sé cuánto. 1 por 1000 es el consumo energético en transporte con energía eléctrica, 1 por 1000. Y te venden esas mentiras y tú las asumes, tú las consumes. Porque una sociedad no vive sin energía. Hacen hablar como que la energía no sirve para nada. Un poco más y vamos a vivir en el monte. Entonces, eso es lo que estamos viviendo con la crisis eléctrica, que es parte de la crisis energética del Ecuador. Por sobre la crisis, a ríos revuelto, ganancia de pescadores, más business, más negociados y más cosas. Y mientras esto pasa, sí. No, termine, continúe. Mientras esto pasa, como dijo Jaime, tenemos un presidente que lo mismo que otros presidentes, pero este sí es agravado. La obsesión por viajar. Pues hay que viajar. Yo voy a contar una anécdota que la conté en otro medio de comunicación. Verá lo que es la obsesión por viajar. En algún momento de la administración de Moreno, tenía que él hacer un viaje a España. O sea, era un viaje programado. A paja, porque no van a hacer nada. No van a hacer absolutamente nada. Incluso viene queriendo comprometer al Ecuador cuando ya se va, ya está de ida. Y quiere comprometerlo al Ecuador Lazo. En el caso de Moreno, tenía que ir a España. Y yo tenía algunos contactos con gente cercana en los relacionamientos con el gobierno de Escocia. Entonces conocí esto de fuente directa. Que una de las hijas de Moreno le dijo, papi, nos vamos a España, pero yo quiero conocer Escocia, porque me dicen que es bonito. Escocia es lindo, me dicen que ir, por ejemplo, a Edimburgo es una maravilla. Tenemos que pasar por Escocia. Claro, hay que darle gusto a la hijita, no al país. Entonces llamen a la Cancillería que programe, que coordine a ver si también los de Escocia nos arman algún show barato de que nos reciben, que hablamos, que la cooperación que no existe. Y entonces armaron un tema con Escocia. Y hay uno de ellos me llamó y me dijo, oye, ayúdanos en esta cosa, ¿qué podemos ir a hacer en Escocia? Yo les di algunas ideas macro. Y fueron a Escocia, pero no porque el Ecuador necesitaba cooperación escocesa y ni hablar con los escoceses, sino fundamentalmente porque la hijita del papito Moreno quería conocer Escocia y ser parte de la comitiva. Estos son los viajes presidenciales. Paja. El presidente Lazo ha viajado más de una vez por cada mes de gobierno. Más de una vez. Por lo tanto, ya debe estar pasado los 30 viajes. 31. Ecuatoriana. ¿A qué y para qué? Esta es la vaina. Esta es la vaina que hay que pararla. Pero el pueblo sigue en su rutina. Yo no soy enfermo. Por ejemplo, cuando comenzó a pasar este tipo de vainas,
triunfó la liga en buena hora, la Liga Deportiva Universitaria en buena hora, y felicitaciones al equipo y a la organización deportiva que tiene ese equipo. Pero ya con eso la gente se olvidó de todo. O sea, el fútbol es importante. Como le dice bromas a Carlita, yo soy hincha de Barcelona y qué pena que Barcelona no brille como brilla la Liga y el Independiente. Pero el fútbol es la actividad más importante de las menos importantes, como dice Bonafont. Y que es cierto. Entonces, esto es lo importante. También el país, pues. Más están pendientes del gol que iba a meter el jugador tal, que de nuestra realidad política, cultural, de nuestra realidad histórica, nuestra realidad económica, social. De eso no les interesa. Pero se saben de memoria la alineación de tal equipo, en qué año quedaron campeones, cuándo, quién metió el gol. Ya preocúpense un poquito del país, porque el país es su futuro, el futuro no solo de ustedes, sino de sus hijos. Entonces, sí necesitamos sacudirlo al pueblo para decirle qué pasó. Ahora, Carlita, usted quería hablarme algo. Sí, doctor, justamente tocando el tema que usted está hablando de la energía eléctrica y del petróleo, quisiera que nos explicara desde su punto de vista cómo ve usted el tema de la preventa petrolera. Justamente hoy escuchaba una entrevista con Reinaldo Armijos, es el gerente general de Petroecuador subrogante, y hablaba que, bueno, no está dada en firme, pero que hay una posibilidad de esta preventa y que posiblemente se llegue hasta el mes de marzo del próximo año. Significa que el próximo gobierno ya no podría hacer ningún tema económico con el petróleo porque ya estaría vendido. ¿Cómo ve usted eso? Y le digo cómo lo ve porque somos claros y sabemos las críticas que hubo cuando en otro gobierno se tocó el tema de la preventa petrolera. Permítame un ratito que se me está cortando la luz. Permítame un ratito. Está bien. Antes quiero saludar y agradecer a Jacinto Sosa. Dice saludos para mis amigos de Ecuador en directo, para quienes escuchan en Sangolquí, Ecuador, dice. Qué bonito. Desde Los Ángeles, él está en Los Ángeles, Jacinto Sosa. Gracias por el super chat, mi estimado Jacinto. Saludos para Jorge Hunda, Rosario Alexandra Franco, Jorge Loza, toda la gente que está conectada, un abrazo inmenso. No se olviden de poner el like, las personas que están conectándose en este momento, conectándose y poniendo el like. Los que pueden super chat también. Los que pueden hacer un super chat también se lo agradecemos muchísimo, ¿eh? No se olviden que este medio necesita también el aporte de ustedes. Doctor. ¿En qué estábamos? La pregunta que le hacía Carlita sobre el tema de la preventa petrolera. De la posible preventa petrolera que dejaría adjudicado todo lo que es el petróleo hasta marzo del 2023. Esa es una salida. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza desde su punto de vista? El acto más irresponsable que puede tomar un gobierno son las preventas, que pueden resolver un problema coyuntural emergente. Póngase usted, nos cae un terremoto, explota el Cotopaxi, hay un tsunami en las costas del Ecuador y provoca un daño descomunal. Y uno dice, esto es totalmente fuera de control. Pero una preventa es vender el petróleo por anticipado y comerse la plata. Entonces en el Ecuador nos estamos acostumbrando a que es lo normal. Es normal que alguien le deje al que venga vendido el petróleo y el que viene vuelve a venderlo más allá todavía y se endeuda. Y la gran solución que tuvo Moreno, que tuvo Lazo, por ejemplo, hemos ahorrado, decían. Hemos ahorrado porque teníamos que pagar de deuda externa tanto. Y como ya hemos renegociado, no vamos a pagar. Pero no te están perdonando. Lo único que están haciendo es difiriendo los pagos, pero cargando los intereses. Porque no son giles los bancos. Entonces, nos comemos la plata del futuro. Es como que una persona gane un sueldo y termine diciendo, pero verás, yo ya tengo cobrado el sueldo del 2028, del 2035, del 2025. Ya me comí por anticipado. Esa es una situación económica buena. Pues hipotecar el futuro.
es venderse a los bancos, venderse a las compradoras, y por eso hacen la fiesta con nosotros, porque no podemos movernos mucho y tenemos que aguantar las condiciones que nos Doctor, pongan. y el Entonces hacemos... presidente no va a silencio con todo lo que están haciendo, ¿no? Pero obvio, es más, de pronto es parte de algún entendimiento. Déjenme resuelto esto para yo no tomar una medida dura cuando llego. No les llame la atención si antes del 1 de diciembre, de pronto el gobierno, por ejemplo, elimina los subsidios de combustibles. Porque le dicen, ve, desgástate tú para yo llegar y decir, perdóname, yo no he hecho esto. Pero lo mantienen. Entonces, esa es la viveza criolla, la zapada. La zapada es como cuando lo votaron a Bucarán del cargo por elevar los precios de determinados combustibles, entre otras cosas, ¿no? Lo votaron. Y uno decía, a ver, si por esto lo votaron, porque si ustedes analizan la resolución del Congreso, decían por las medidas económicas impopulares. ¿Subió Fabián Alarcón? ¿Movieron las medidas impopulares? No. No. Por lo tanto, fue una tomadura del pelo, un pretexto sacarlo a Bucarán. Entonces, vendrá el nuevo presidente. De pronto están conversando y dice, resuélveme este problema. Resuélveme este otro problema. Déjame limpiado un poquito el tema. Yo después me cargo contra el muerto. Y esto yo no lo he matado. El que se fue es el que acaba de dejar los muertos. Entonces, esto es parte, pues son lo mismo. No hay forma de decir son otro grupo, son el mismo grupo económico con la misma filosofía, la misma forma de pensar. Entonces lo que tenemos, eso es lo que tenemos. Bueno, me parece que definitivamente el gobierno que viene, doctor, va a estar cargado de mucho peso que le deja pues el gobierno anterior, pero... Y la austeridad fiscal, el decreto que ha firmado también el ministro de Finanzas, que no puede contratar a nadie, que no puede hacer inversiones. Esa es otra cosa también. Pero es que esa es la prerrogativa que le dieron al ministro de Finanzas. Si ustedes leen el ordenamiento jurídico que se creó con Moreno, lo convierte al ministro de Finanzas más importante que el presidente de la República. Por ejemplo, mañana Petroecuador o la CNEL o el que sea decide hacer algo. Si no tiene el visto bueno de finanzas no va a ningún lado. Pero eso también condiciona algo, que quiero que me entienda el pueblo. Como eres la llave para decir endeúdese, no endeúdese, haga esto, contrate, abre esta licitación, entonces el Ministerio de Finanzas es el peaje, es el puente por donde hay que pasar para cualquier gran proyecto. Entonces, por ejemplo, digamos que mañana Petroecuador dice yo voy a hacer esto. Finanzas dice no me da la gana, no te autorizo. Entonces mantiene un modelo económico, por mucho que haya un gerente de Petroecuador. Vamos a poner un ejemplo hipotético. X persona con patriotismo quiere manejar el sector de otra manera. Pero Finanzas le dice naranjas, yo no te autorizo, chao. Entonces, ese ministro de Energía va a tener que subsumirse y hacer las cosas en función de lo que Finanzas le autorice. Voy a ponerles un ejemplo tan sencillo como esto. ¿Cuánto cuesta? Y esto para que el pueblo entienda. Yo me desgañito años enteros porque yo no hablo ahora. Yo tengo de hablar en medios de comunicación por lo menos 30 años. Entonces yo me desgañito diciendo, por ejemplo, ¿cuánto cuesta una refinería en el Aromo? Que la necesitamos allí. ¿Por qué? Porque el Ecuador no tiene muchos sitios como para decir aquí, si no es aquí lo hacemos más abajito, más arribita. Porque se analiza una cantidad de factores. Y en función de eso, calado de buques y etc. cosas. Y en base a eso se dice, aquí va la refinería. Tenemos que hacer el Aromo. ¿Cuánto costaría una refinería? Allí unos 12.000 millones de dólares. Puede ser un poquito menos, 12.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. 10.000, 12.000. Sin tanta cosa ampulosa. Para resolver el tema de la importación de combustibles, anular la importación de combustibles. Entonces viene el tema. ¿Cuánto estamos? Pongámosle 12.000 millones. ¿Cuánto es lo que el Estado pierde por la importación de combustibles? Hay un analista, Jorge Luis Hidalgo, que decía que son 4.000 y pico de millones, que no es todo el total de la importación, sino aquello que es la diferencia entre
entre importar un combustible y venderlo a un precio determinado. Pongamos que sean 4.000 millones. ¿Qué es lo que pasa con el Ecuador? Podemos contratar un crédito a 5 años plazo, no a 5 años plazo, a 20, 25 años plazo, pero con un periodo de gracia de 5 años. ¿Qué quiere decir el periodo de gracia? Que en todo crédito internacional se contempla que yo no pago nada durante los 5 primeros años. ¿Por qué? Porque durante los 5 primeros años tengo que estar atendiendo el pago de la importación de combustibles. Entonces no puedo pagar el crédito a la vez y la importación de combustibles. Y de tal manera que yo hago hacer un acople entre que funcione la nueva refinería y ya tengo eliminado la importación de combustibles. ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. Porque estamos ahorrando 4.000 millones cada mes, cada año. Y con eso se justifica el crédito. Digamos que el Ministerio de Energía dice, yo me voy por este lado. Finanzas, contagiado del régimen neoliberal, dice, no, eso tiene que hacer la empresa privada, yo no puedo comprometer recursos, pero es una política. No es que tiene lógica y que tiene razón, sino que es una política dentro del conjunto de políticas económicas. Dice, yo no autorizo. Chao, ministro de Energía, chao, Petroecuador. Y te quedas sin refinería. Entonces, miren el papel fundamental que tiene el ministro de Finanzas con el ordenamiento jurídico actual. Él es el verdadero dueño del país, el ministro de Economía. Entonces el ministro de Economía dice, no se haga esto, se hace esto otro, y es el que dirige la planificación del Ecuador. Porque el momento que él interrumpe una planificación, la coarta, la cambia, en ese momento él es el dueño del país. Pero eso es lo que se creó, pues. Es lo que se creó con las leyes que se aprobaron durante el gobierno de Moreno. Entonces, ¿qué podemos esperar del Ecuador? Ecuador está desarmado. Ecuador es un país caótico en materia de planificación, no tiene planificación vinculante, en materia de ordenamiento, en materia de cumplir con la Constitución. Nada más que cumplir con la Constitución. Porque esa es la obligación de todo ecuatoriano, incluyendo con más razón los funcionarios públicos. Doctor, dejemos un poquito de lado el Ecuador para entrar en el tema que se vive en estos momentos en Argentina, ¿no? Quisiera saber cuál es su visión, porque bueno, por ahí algunos dicen pasa algo un poco parecido a lo de Ecuador, ¿no? Tenemos dos líneas, una progresista, otra neoliberal, bueno, un neoliberal extremo, totalmente extremo, una Argentina pues que también está viviendo momentos muy difíciles, sobre todo a nivel económico, y se está llenando también de mucho odio. ¿Será que sucede lo mismo que pasó en Ecuador? ¿Se unirá toda la derecha para una vez más ponerle el pie y dejar que pues el progresismo no llegue? ¿Cómo ve usted el tema político en Argentina? El tema político de Argentina es casi calcado de lo que pasa en Ecuador y pasa en otras partes, en donde todos unidos contra Kirchner, y sea Cristina Fernández o el anterior presidente, porque es lo mismo, la misma orientación, todos unidos. Entonces la campaña, entonces Milei, que es un terrorista económico, oirá bien esa palabra, terrorista económico, y que le creen muchos argentinos, y no recuerdo el nombre de la que quedó en tercer lugar, con la suma aparente de los votos de Milei más esta tercera contrincante, tienen votos suficientes para ganarle a Massa en la segunda vuelta. Pero también ha habido una cosa, ¿quién ha conspirado contra un buen gobierno en Argentina? Ha sido Alberto Fernández. Alberto Fernández no le dio la talla. No le dio la talla. Fue un presidente tibio, descolorido, desabrido, que no supo manejar como debía manejar un país de ese tamaño y de esa importancia en el concierto latinoamericano. No nos olvidemos que uno de los miembros del grupo de los 20 no supo manejar la economía ni la política dentro de Argentina. Comenzando porque nunca caminó de la mano con quienes lo llevaron al poder. Porque es lo que les pasa a muchos gobernantes. Al otro día que suben se divorcian. Entonces tienen ese gran problema. Una Cristina Fernández que intentaba darle un contenido político a los temas de gobierno y un Fernández que no le permitió que meta la cuchara en la sopa a Cristina Fernández. Frente a eso,
¿Qué es lo que sintió el pueblo argentino? Que estaban abandonados los arcos en Argentina y que había que poner a alguien que tome las riendas de Argentina. Y un país que no está dolarizado y con ese manoseo de la política económica que termina empobreciendo a países con una moneda local cuando no hay una política económica sólida, entonces tienen lo que tienen. Tienen lo que tienen porque lo peor que puede pasar es cuando no hay una planificación. No habiendo una planificación, no existe un objetivo, no existen metas, no existen fines, no existe nada. Entonces Argentina es un país que posiblemente, salvo algún milagro, va a caer en manos de la ultraderecha de Argentina. Bueno, vemos sin duda alguna que todos los países del sur han de una u otra forma tratado de escoger caminos neoliberales que sin duda alguna no los ha llevado a nada. En términos generales, doctor, ¿hacia dónde vemos la tendencia en estos momentos? Porque no tenemos una claridad de la situación. Es que el gran problema que tenemos es que la tendencia de la izquierda o centroizquierda de América Latina, América del Sur en particular, es una tendencia amorfa, no definida, especialmente en el campo internacional. O sea, es un saco desastre. Pero hay influencia de otros países ahí, ¿usted lo ve así? ¿Hay influencia de potencias? ¿Están ahí? Claro, hay siempre, la influencia de potencias siempre habrá. Es una constante que tenemos que tomar en cuenta. Los Estados Unidos no se duermen. Mire la campaña que hicieron aquí con Noboa. Los senadores que sacaron ese comunicado, el embajador que ha sido un actor político del embajador de Estados Unidos aquí en el Ecuador, que ha sido un actor político del Ecuador. Entonces, todo esto tiene que ver. Entonces, en Argentina es lo mismo, en Brasil lo mismo, en los otros países lo mismo. Pero esto es lo que sucede. Les pido que dentro de la temática no nos olvidemos del tema del caso Encuentro y caso León de Troya, que no nos olvidemos de el análisis estadístico que hizo Primicia sobre el voto de Daniel Noboa, y que también tratemos el tema de Gaza. Vámonos con el caso Encuentro y el caso León de Troya, pues que la Fiscalía lo ha unificado. Pero antes no se olviden, nuestros queridos seguidores, de poner su like, de participar del super chat y por supuesto ayudarnos a mantener este espacio informativo. Doctor, se unificó el caso Encuentro con León de Troya. Nosotros el día de ayer pusimos incluso unas declaraciones del señor Boscán donde ya manifestaba esto y decía que parece que la Fiscalía tiene una estrategia. Yo creo que la mayoría de los ecuatorianos no creemos que al final se ha involucrado directamente ni Danilo Carrera, ni mucho menos el presidente de la República. Pero ¿cuál sería el entramado que lleva a unificar estos dos casos? A ver, el entramado de unificar los casos es un entramado absolutamente lógico. Absolutamente lógico, eso tenía que hacerse. Eso tenía que hacerse porque son casos que versan sobre la misma materia. Es lo que se llama identidad subjetiva y objetiva. Las mismas personas, el mismo caso. Lo que pasa es que la Fiscalía le llamó caso Encuentro cuando inició la investigación, en una especie de alusión sarcástica al gobierno del Encuentro, porque esa es la autodenominación que tenía el gobierno de Lazo. Y que les tocó cambiar toda la parte publicitaria, porque dejó de llamarse el gobierno del Encuentro. Doctor, lo que sí llama la atención que ha demorado tanto esto y cuando ya se va Guillermo Lazo, recién la fiscal se acuerda que hay que llamarlo. Esa es parte de la estrategia, pues, patear los temas para adelante para no tratarlos cuando se los debe tratar. Y por otro lado, siguiendo con el hilo conductor, el informe que nació de la Policía Nacional sobre el mismo caso se llamó el caso León de Troya. Entonces, era obvio que había que unificar, si no hubiera salido un pronunciamiento fiscal y también una sentencia de los jueces, si hay sentencia, hubiera salido sobre la base de dos procesos que tienen que ver con el mismo caso. Pero hay un tercer caso que debería habérselo unificado. No solamente que es bueno que lo hayan unificado, sino un tercer caso, que es la muerte de Cherres.
porque la muerte de Cherres tiene que ver con el caso León de Troya, con el caso Encuentro. Entonces eso había que unificarlo, para que de una vez la Fiscalía se pronuncie sobre el caso Cherres, porque no quieren pronunciarse sobre el caso Cherres, cuando en su momento dijeron que tenían elementos de convicción. Y más bien lo que apareció es que a uno de los sospechosos lo sacaron del baile. Lo sacaron del baile hace pocos días. Pero cuando uno ve el comunicado de la Fiscalía, aquí les pido a los ecuatorianos que pongan atención. El comunicado de la Fiscalía de hace 2 días, 30 de octubre, dice que la Fiscalía en el proceso de análisis ha determinado la presunta existencia de un esquema de corrupción sistémica en contra de la administración pública, que incluiría varias instituciones del Estado, Ban Ecuador, Aduanas, CENEL, entre otras. Mire que no cita Flopec, mire que no cita otros casos, no cita el Ministerio de Energía con Grunauer, con Vera Grunauer, que lo colocaron por las razones que ellos lo saben. No cita el caso de Manzano, que lo colocaron en agricultura y que era ficha clave del grupo Novoa. Dice en el caso León de Troya que se relacionan con el caso Encuentro. Entonces, ¿qué quiere decir este entramado? ¿Qué quiere decir esto? Un tema muy sencillo. El caso León de Troya y el caso Encuentro tiene varios aspectos importantes, y de una vez que la Fiscalía nos escuche. No es solamente el entramado en determinadas empresas públicas. Más o menos voy a señalar qué es lo que tiene que la Fiscalía responderle al país como resultado de su investigación. El caso de el relacionamiento con la mafia albanesa. No solamente los cargos públicos, el relacionamiento con la mafia albanesa, que está documentado en el informe del caso León de Troya. Mafia de narcotráfico. Entonces, ¿qué quieren? ¿Irse solamente por a ver si el cargo de gerente de la CENEL, que de pronto llegó con tráfico de influencias y por ahí una acusación chiquita y se sacaron el caso León de Troya? Mafia albanesa. Mafia albanesa, primer tema. Segundo tema, la corrupción sistémica, desde luego, no solo en estos casos, sino en los casos más graves, incluyendo Flopec, porque no lo citan a Flopec. Si Flopec fue el caso por el cual estuvo a un tris de que se caiga Lazo. Entonces el caso Flopec es central allí, para que se vea cómo lo vendieron al país, con Moreno y con Lazo. Con los dos, no solo con Moreno. Los casos Flopec y los otros casos de corrupción que se armaron a través de Hernán Luque Lecaro, con la participación de Danilo Carrera y también todo el entramado de palanqueos que hacía Rubén Cherres para esos cargos. Porque eso no era para que gente proba y idónea llegue a los cargos públicos, sino para hacer business y perjudicar al Estado ecuatoriano. Segundo caso que tiene que vérselo en el tema. Tercer caso, el entramado de corrupción, cuando la Policía Nacional, manejada por la comandante Tania Varela, mandaron a los generales Ponce y Goyes, creo que fue, pero Ponce estoy seguro que fue Ponce. Los mandaron para que conversen con el embajador norteamericano, utilizándolo al embajador norteamericano, que este pobre hombre nunca se dio cuenta que fue objeto de un manipuleo, y que diga que en la policía hay narcogenerales. Entonces, ¿cómo así? Esto es grave. ¿Cómo así generales de la Policía Nacional, que se deben al mando, que se deben al Estado ecuatoriano, fueron a dar informes, incluso informes cambiados, mentirosos, al embajador norteamericano? Ese tema tienen que aclararlo, porque eso facilitó que se cambie la cúpula de la policía e ingresen 4 coroneles en los Hacienda, entre ellos al esposo de la comandante Varela, para captar la Policía Nacional con los mismos grupúsculos. Tercer caso que tiene que investigarse necesariamente. Cuarto caso, ¿cómo es que desintegraron el grupo de investigación del caso León de Troya? Porque es que inmediatamente tomaron la decisión, y eso está documentado, yo tengo los documentos,
que fueron publicados, en donde hicieron que se desarticule el grupo de trabajo que dio con el tema caso León de Troya y que demostró que había corrupción allí y relacionamientos con la mafia. Y por eso al teniente coronel Erazo lo mandaron a cualquier punto del planeta y a los demás igual, incluyendo al teniente Rodney Rengel. Entonces, que expliquen qué pasó con ese caso y a quiénes beneficiaban, desarticulando el grupo que investigó. Y eso es importante porque ahí hay relatos que hacen ver que lo que querían es que no salga la verdad a flote. Entonces, otro caso que es importantísimo, el caso de cómo se persiguió a esa gente para entender cómo fue el entramado de toda esta corrupción. Otro tema, toda la lista de relacionamientos que tuvieron con la mafia albanesa y con este tramado de corrupción, una lista enorme de empresas y de personas. Porque no es que la van a borrar de la noche a la mañana, si salieron señalados en el informe del caso León de Troya, informe de la Policía Nacional, no hecho por un ente político, que pueden decir es que había un sesgo político. Eso tiene que decirnos uno por uno, todos los que están involucrados, por qué ya no están involucrados o por qué tienen que seguir involucrados y tienen que responder. Entonces, todo esto es importante verlo. Cómo encubrieron, porque aquí también hay otro delito, cómo, y este es un tema que tiene que ver con el 272 del Código Orgánico Integral Penal, es desaparecer y hacer que no existan determinados elementos para que se pueda hacer justicia. ¿Cómo encubrieron el tema del caso León de Troya? Porque lo dijo Villavicencio, que el 7 de julio del 2021 Lazo conocía de la existencia de todo el entramado de la mafia albanesa y de los casos de corrupción, y que no hizo absolutamente nada para evitarlo. Y eso es un delito. Y eso es un delito contemplado en el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano. Quien no hace nada por evitar la comisión de una infracción equivale a ocasionarla. Y él cayó, porque él tenía que, conociendo el tema, tenía que denunciarlo. Como cuando Noboa dijo, yo le llevé casos de corrupción del gobierno y Lazo no quiso ni abrir la carpeta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es así nomás. Porque incluso el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal establece la obligación de un funcionario público que, conociendo de la existencia de infracciones, no hace nada por denunciarlas, tiene que responder por ello, y eso está tipificado en el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, señores de la Fiscalía, no vendrán con un domingo 7 a decirnos que aquí prácticamente no hay nada y que solamente vamos a analizar alguna cosita chiquita de Ban Ecuador, de CENEL y de no sé quién más. Caso León de Troya es un monstruo de corrupción. Es un monstruo de corrupción. En donde en cualquier otro caso ya hubieran pedido prisión preventiva, por ejemplo, para Danilo Carrera, y no lo pidieron. Se olvidan de ese video que hicieron público, esa conversación de Cherres con un tal Tony, cuando él decía, tú sabes cómo resuelve los problemas Danilo, y yo no quiero involucrarme en ningún tema de derramamiento de sangre. ¿Qué eso qué es para la Fiscalía? Y sin embargo Danilo Carrera entra y sale del Ecuador, a pretexto de que va a determinadas actividades deportivas. Entonces, cuidado Fiscalía y cuidado pueblo ecuatoriano, te quedes callado. Te quieren tomar del pelo como que aquí no ha pasado nada. Y que esclarezcan la muerte de Cherres. Porque la muerte de Cherres es callar al principal eslabón, el contacto para todo este esquema de corrupción. Que lo hacía a través de ¿quién? Del cuñado del presidente. Porque hay dos fichas que son claves. Digamos tres. Rubén Cherres, Danilo Carrera, Hernán Luque Lecaro. ¿La muerte de Villavicencio no podría entrar en esa investigación? ¿Quién? El asesinato de Villavicencio. Claro. Si el asesinato de Villavicencio está íntimamente ligado a todo esto. Porque el pecado que comete Villavicencio es destapar el queso del caso León de Troya. Que él mismo ocultó en un principio.
Él le dio la información a la posta. Y después Él él le da la mismo ocultó en un información principio. Claro, y él juega doble, como siempre jugaba, juega doble. Y después, para que no digan que él no sabía, aquí está, pero nunca persiguió a los responsables, porque incluso participó en la Asamblea Nacional para evitar el enjuiciamiento político del presidente Lazo, cuando el verdadero enjuiciamiento político del presidente Lazo es por el caso León de Troya. Y de ahí, obviamente, una parte de ese caso es Glopec, una parte, pero no es todo, pues. El caso León de Troya es mucho más grave. Y de ahí viene un tema. Señores asambleístas, ustedes se van a instalar dentro de muy poco. ¿Qué van a hacer? El caso León de Troya ya desapareció como un hecho importante a ser investigado por la Asamblea Nacional, que todavía lo pueden seguir haciendo. Se van a olvidar. Entonces no han trabajado para que se esclarezcan los casos ante la historia política del Ecuador. Entonces, esto es grave. Pues yo los conmino a que en la primera sesión formal de la Asamblea planteen que se vuelva a tratar el caso León de Troya. Que la Corte Constitucional boicoteó que se trate ese tema. Ese tema tiene que asumirlo la Asamblea Nacional. Porque no es que la Corte Constitucional con subterfugios va a evitar que el mayor caso de corrupción que ha habido en el Ecuador en muchísimos años se lo tape. Entonces es un tema grave y exige el que los actores políticos tomen definiciones, porque los veo más tranquilos que una monja de la caridad, blandos. Y es lo que está pasando. Y justamente ayer conversábamos con el doctor Eduardo Franco Loor y nos decía que obviamente sí cabe dentro de la normativa legislativa lo que usted manifiesta ahorita, que se instale en la Asamblea y que retome el caso León de Troya o el caso Encuentro. Eso implicaría que antes de un cambio de mando, el presidente Guillermo Lazo salga destituido. En cualquier momento. Pero no solamente salga destituido, sino que la Asamblea se convierta en el vigilante de las actuaciones de la Fiscalía General, para que no traten de alguna manera minimizar el caso y convertirlo en un caso descolorido, en donde no se trate a profundidad esos temas de relacionamiento con la mafia albanesa, de corrupción en la policía y de compra-venta de cargos públicos para fines de enriquecimiento ilícito. Y ahí no nos va a venir a decir la función judicial que el Poder Legislativo está interfiriendo en competencias que no son de ellos, porque una cosa es el tema político y otra cosa es el tema judicial. Ya tuvimos un debate hace muchos meses atrás por lo mismo. Sí, pero ellos han permitido la intromisión del Consejo de Participación de Trujillo en lo que les dio la gana. Esa evaluación del Consejo de la Judicatura, una evaluación que la misma Corte Constitucional dijo que era inconstitucional y que afectó a la seguridad jurídica. Pero ¿qué pasó? O sea, sí, fue inconstitucional, afectó la seguridad jurídica, pero se comieron a las 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia. Se comieron a 14 jueces de 21 jueces. Los 14 que están allí están entrados por la ventana. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Sí, se ha cometido todo tipo de irregularidades, pero en cambio no hay que ya cambiarlos a los que entraron por la ventana. Dicho de otra manera, tienen que seguir porque hay situaciones jurídicas consolidadas. Eso es alcahuetería. Entonces, ¿qué quieren? En este país debemos sacarnos la careta a todos. Debemos sacarnos la careta, pero que no le sigan tomando del pelo al Ecuador. Este país merece incluso de pronto en algún momento una asamblea constituyente para que se vayan a la casa todos. Todos, porque todos han entrado por la ventana, todos tienen la huella de Moreno, de Trujillo y de Lazo. Todos. Eso justamente le iba a decir, doctor. Aquí es una asamblea constituyente porque todo lo que tenemos en este momento, quienes quieren poner a las autoridades son los que están en el poder, pues. ¿Y quiénes están en el poder? La derecha. ¿Y quiénes son parte de la derecha? Los grandes medios de comunicación, que con ellos trabajan, pues. Ellos dedican sendos reportajes, tiempos como para descalificar o calificar a una persona. Verá,
La maquinaria comunicativa de los medios de comunicación es terrible. Es terrible. Porque están trabajando en lo más sensible del ser humano, que es su conciencia, que es su pensamiento. Y entonces hacen barbaridades. Mira el día de hoy, me adelanto un poquito, después trato el tema. El día de hoy Liz Valareso lo invitó a hablar a un médico que ha estado en el ataque de Gaza a Israel. Se le quebró la voz al médico, casi hizo llorar a media audiencia. ¿Cómo fue de brutal el ataque de Hamas a Israel? Y Liz Valareso le decía, pero usted vio los cadáveres, usted vio cómo llegaron, cómo los identificaron. Entonces la gente decía, qué horror. ¿Y por qué no invitan también a un médico que vea cómo fueron los cadáveres en Gaza cuando en días inmediatos Israel bombardeó el hospital de Gaza? ¿Por qué no invitan a eso? O sea, manipulan la conciencia en lo internacional, en lo local, en todo. Son parte del poder, porque el poder más importante que existe sobre el planeta es el poder sobre la mente de las personas, porque con eso hacen que el esclavo acepte de buen agrado la existencia del esclavizador. Ese es el gran secreto de los medios de comunicación tradicionales, que la gente crea que está tomando decisiones cuando no está tomando decisiones. Pero para eso necesitamos un centro izquierda fuerte, que hable claro, contundente, que enfrente las cosas, no esa tibieza que estamos viendo en los últimos tiempos, en donde es una guerra de piropos la que estamos viviendo. Bueno, los medios de comunicación también pedían autorregularse, ¿no? Y Moreno, pues, muy de acuerdo con ellos, les dio todo, casi el expresidente Moreno. Y este presidente también. Ellos siempre han buscado autorregularse. De aquí a mañana... Pero es que ellos son lo mismo, pues, o sea, los medios, como cuando ustedes me preguntaban, o sea, los medios de comunicación son lo mismo, responden al mismo grupo de poder económico. Son algo inherente al ejercicio del poder económico, que es un poder de facto, no es un poder de derecho, no es un poder de iure, es un poder fáctico con el que se gobierna. Entonces el que llega al poder, sea Moreno, sea Lazo, sea Noboa, pues tiene que tener las 30.000 reuniones reservadas con los dueños de Coavisa, los dueños de Amazonas, los dueños del Universo, los dueños de todos los medios de comunicación, y ahí se acuerdan las cosas. Yo estuve en una reunión con un gerente de un medio televisivo, que no fui, o sea, tuve una entrevista en ese medio. Y cuando yo salía, la secretaria me dijo, doctor Tandazo, el gerente le pide que no se vaya y que si puede pasar un ratito por su oficina, que le quiera hacer una consulta del sector energético. Y como siempre han sabido que yo manejo el sector energético, conozco algo, entonces me pidió, yo fui. Y cuando estaba en esa cita, le interrumpió la secretaria, incluso de pronto inoportunamente, y le dijo, ya está el presidente a la línea. Y hablaba con el presidente de que por favor les ayuden a tener un contratito de construcción de una carretera. Hacen de lobistas. Y entonces en el taca y daca le dijo, oye, y tu ministro de gobierno lo están molestando mucho. ¿Por qué no haces una cosa, pues, querido presidente? ¿Por qué no haces que tu ministro hable con Andresito y le mande las preguntas que quiere que le hagan y que lo inviten, pero que Andresito le va a ayudar? Esos son los medios de comunicación. Y así funciona Andresito. Esa es la canalla mediática, como yo les digo. El veneno de la sociedad. Ese es Andresito, que es más puro que la Virgen María. Y entonces Andresito hizo las preguntas y ya tuvieron al ministro para preguntarle lo que tenían que preguntarle. Pero lo que el ministro quería que le pregunten, a cambio de un favor de un contrato. Pues hacen negocio. Sucedió hace 20 y pico de años, para que no apunten cerca. Hacen negocios también. Entonces, esos son los periodistas que hay, que se rasgan las vestiduras y que le dicen al país como que son la maravilla número uno. Son alfiles
que los utilizan dentro de un esquema de ajedrez para obtener privilegios económicos, contratos y etc. cosas. Y se prestan a este juego porque no tienen dignidad. Andresito. Doctor, ¿tenemos algo más de la coyuntura nacional o nos vamos con el tema de pues, Gaza? amigo. Pues, no, usted se está olvidando de lo principal. ¿Qué le pasa, pues, Jaimito? Carlita está todavía con nosotros. Aquí está Carlita, pero antes, doctor, los likes que faltan. Los likes que faltan, pues ya no se hagan los otros. Eso sí, así decíamos en el pasado, no te hagas el otro. No se hagan los otros. O sea, comprométanse con el país, y comprometerse con el país también es comprometerse con los medios libres de comunicación. Porque si no, pues sigan viendo telenovelas y escuchándolos a los mismos de siempre. A Andresito, a Lenincito, a Miltoncito y a toditos ellos. Los que siempre están recibiendo la indicación de a quién invitar, qué preguntar y qué no preguntar. Entonces aquí tienen un medio alternativo. Yo hablo claro. Y por eso es que le caigo mal a más de una persona. Yo hablo claro. Y además una cosa, de una vez lo digo. A gente que no vale la pena. Porque hay una cantidad de gente que no vale la pena. Si se extractara su cerebro para hacer un ceviche, no alcanza en la pócima más chiquita. Yo no les voy a contestar los insultos que me han hecho en los últimos tiempos, porque no valen la pena. Insulten nomás, desgañítense. Pero no me han puesto lo más importante. Se ve que no, definitivamente no quieren que las cosas brillen. Dígale a Jorgito que vaya a mi página de Twitter. Jorgito, mi página de Twitter. Ya va a Y ingresar ponme en este aquí en momento. la pantalla, ponme aquí en la pantalla lo que dijo el diario Primicias. Está en eso. Está en eso. Con respecto a las votaciones. Esto era para comenzar la entrevista. Claro. No importa. Es importante. Porque esto demuestra que lo que yo hablo no hablo paja. Yo no me invento cosas. Yo no tengo nada que ver con el diario Primicias. Y el diario Primicias ha hecho una investigación con cifras. No inventando, con cifras sobre cómo fue la votación en la elección última de la segunda vuelta. No sé si Jorgito ya tiene. Está sacándolo ya. Justamente está descargando. Está sacándolo. Jorgito tiene que ser mi pana. Si yo no me apoyo en Jorgito, ¿quién? Cuando vaya a Quito le doy un abrazo. Que quiere ir a Quito, dice, a darle un abrazo. Conocerlo. Venga y yo le doy. yo le estaba diciendo al licenciado de la Cruz que cómo es posible que es un feriado largo y que el doctor Tandazo no nos invita a Quito. O que no venga a Guayaquil, pues. A O ver, que no venga. hay gente que pudo venir en el feriado largo, pero yo no sé qué irán a hacer, que prefieren no venir en el feriado largo, porque ahí no estaban pedir permiso a nadie. Al que, como decía Jesús, el que tenga oídos, que entienda y que escuche. Aquí está, doctor. A ver. Daniel Noboa ganó las elecciones Daniel presidenciales Noboa gracias a las mujeres. Esto lo dice Primicias, no lo dice Augusto Tandazo. Daniel Noboa ganó las elecciones presidenciales gracias al voto de las mujeres. ¿Qué dijo Augusto Tandazo? Lo mismo. No puedo leer bien, el presidente electo Daniel Noboa, Noboa le debe su futuro mandato a las mujeres ecuatorianas, especialmente a las quiteñas. El voto mayoritario... Repítalo, por favor, repítalo un poquito otra vez, eso de especialmente. A las quiteñas. Ah, ya, las quiteñas, que son las que más se han sacudido. Siga. El voto mayoritario de las juntas femeninas le aseguró la victoria en la segunda vuelta del 15 de octubre de 2023. Entre los votos válidos de los hombres, Noboa ganó apenas por el 0,8% de respaldo, mientras que entre las mujeres el presidente electo venció por un 6,4%. En general, Noboa venció a González por apenas 371.164 votos, pero de esos 184. votos que le dieron el triunfo,
334.715, que equivale a un 92.2%, fueron de mujeres y solo el 36.449 de hombres, 9.8, que es lo que equivalería a los hombres. Es decir, las mujeres le dieron el triunfo. Está Y clarito. entonces, pero lo grave es que le dieron el triunfo habiendo de por medio una candidata mujer en finales. En finales, porque no era una candidata mujer así nomás, en finales. Entonces, amiguitas y niñas lindas, sortijeritas, pónganse la mano en el pecho y dejen de refunfuñar. Ustedes lo subieron a Noboa, las razones que sean, porque son así en lo emocional y algunas actuaron de esa manera. Y este análisis, que ustedes lo pueden ver en extenso, está publicado por el diario Primicias, 30 de octubre. Entonces, mujercitas, ustedes votaron por Daniel Noboa y le dieron el triunfo. Ustedes inclinaron la balanza. Y ustedes son las que mantienen el eslogan, mujeres al poder, mujeres al poder. Pero en el fondo es Daniel Noboa masculino al poder. Entonces, explíquenle al país, no a mí, ni me insulten. Explíquenle al país esta barbaridad. Y esto demostró que yo no estaba hablando en el aire la noche del domingo 15 de octubre. Por si acaso, no sé si dejarles el teléfono celular y el mail o lo que sea para que me manden disculpas por muchas de las cosas que dijeron. Se reciben disculpas. Lo atacaron a usted y a Ecuador en directo también. Muchos. Ahí está. Esto, no deje este pedacito de aquí. No dejen de tenerlo, solo esta plaqueta. No dejen de subirla, solo la plaqueta, sin comentarios, en la página de Ecuador en directo. Para que la que quiera consultar, ahí está. Votaron contra mujer. Cuando tenía la primera derecha. ¿Cómo? Lo dice un medio de derecha. Claro, porque Primicias, ahí está Talía Flores, hay una... Lo dice un medio de derecha. O sea, que yo con lo que declaré en esos días, provoqué una hecatombe en el Ecuador, que es bienvenida, que la gente comience a autocriticarse y a conversar en los hogares. El marido con la mujer, con los hijos, con las hijas, de los hermanos, y decir, oye, ¿por quién votaste tú? Y ahí se van a dar cuenta la típica actitud, yo por esa no iba a votar. ¿Y esa qué tiene? ¿Y qué no tiene? Pero en el caso de Luisa tenía todos. Doctor, y a nosotros nos llama, a mí me llamó por lo menos unas 5 mujeres que estaban de acuerdo con su comentario y compartían, me dice, es la verdad lo que dice el doctor Tandazo. Lo que pasa es que la gente no lo quiere aceptar. Lo que está diciendo el doctor Bueno, no sé. Es una realidad. No sé si después de esto algo quieran decir. Pero ahí está, pues, o sea, al que le calce el guante que se lo chente. Pero Primicias dice que el mayor voto de la mujer fue el de la mujer quiteña, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil de la mujer quiteña? De pronto es un poco clasista, no sé, ¿por dónde viene? O elitista. O elitista, clasista, elitista. Elitista, clasista puede ser. Hay numerosas... además que hubo una cosa. Escuchen lo que les digo, y claro, yo me hago de problemas por decir la verdad, pero a mí no me importa. La campaña de Luisa González fue una campaña de brazos caídos en la sierra. ¿Me están entendiendo? Si gana, gana, y si no gana, es problema de ella. Entonces, con eso nos puede ganar una elección. Pero además una cosa que la quiero aclarar. Cuando yo dije esto, que las mujeres no votaron por Noboa porque pensaban que les quería robar a los maridos, es un lenguaje coloquial, porque primero pónganse a pensar, las mujeres del Ecuador, que son 2 millones y pico las que votaron por Noboa, 2.400.000, no sé cuántos que votaron por Noboa, solo mujeres. No les iba a robar el marido a las 2 millones de personas, sería hasta imposible. Es una forma de decir que a Luisa González más la valoraban
por su estética, que es guapa, y por su cuerpo, que tiene un buen cuerpo, y que se molestaban cuando algún marido o alguien la miraba demasiado. Entonces generaba un celo, que no era realmente que le iban a quitar el marido, pero era la competencia subliminal que tenían, inconsciente sobre el tema. Entonces entiendan lo que es un lenguaje coloquial del otro. No se hagan las giles, los que me atacaron, los y las. La miraban como una especie de competencia abstracta, sentimental. La típica, oye, ¿y qué la estás viendo? ¿Y qué es lo que tiene esa mujer que no tengo yo? ¿Qué es eso? No es que realmente le está pensando que Luis iba a venir a la casa número tal, del conjunto tal, de la ciudad tal, a robarle el marido. Pero la miraron como competidora. Por eso, miren esto que es importante. Y de esto podemos hablar en un programa especial. Cuando saltó el problema de Shakira con Piqué, el mayor respaldo a Piqué le dieron las mujeres en las redes sociales. Así fue. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y si no, revisen lo que pasó. Contra la Shakira se cargaban, cuando la Shakira era víctima de lo que le hizo Piqué. Y la culpable era Shakira, no era Piqué. Y entonces ahí viene el tema, entiéndelas, a ver si puedes entenderlas. Entonces eso, siempre en la vida hay que hacer autocrítica, no solo crítica, comenzar por uno mismo y decir en qué fallamos y después a ver en qué fallaron ustedes, pero primero en qué fallamos. Entonces, eso significa que como mujeres tenemos que trabajar mucho más en la empatía, en la solidaridad y en muchos otros aspectos de valor, ¿no? Creo que esa es una lección. Una persona que se hizo de abajo, Luisa González, que nació en Chimbacalle, un barrio pobre de Quito, porque no nació en los sitios chiques de Quito. Nació en Chimbacalle, que se educó en una escuela religiosa en Calceta, que que se educó en el colegio María Angélica Hidrobo de Quito, que es un colegio público pero modesto. No es el 24 de mayo, el Simón Bolívar, el Eugenio Espejo. Es un colegio de más abajo, digno desde luego, en María Angélica Hidrobo, que luego tuvo cargos antes de vincularse a la Revolución Ciudadana. Antes trabajó en Petroecuador, trabajó en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que luego en el gobierno de la Revolución Ciudadana fue ascendiendo y tuvo cargos de relevancia. Y después de la Revolución Ciudadana siguió teniendo cargos de relevancia, 18 cargos públicos. Les valió un comino. Prefirieron una persona cero experiencia en administración pública. El hijo de Papito y pare contar. Y que no habla. 18 días y no habla. Sí, todavía estar pensando en la que me metí. Sí. Entonces, y las mujeres no la miraron con la mínima simpatía. Lo único que miraban es que los peros que le miraban, que no eran peros en su pensamiento, que cometieron errores. Claro que cometieron errores. Montonera de errores cometieron, pero es la dirección de la campaña. La dirección de la campaña no estuvo fina en saber cómo le orientaban a Luisa González. Hoy está como que recién volviendo a aparecer Luisa González, ya suelta, sin la presión de arriba, sin que alguien le diga, cuidado, digas esto, lo de aquí, lo de más acá. Pero más allá de eso, mujercitas, yo las quiero mucho. Mi grito fue un reclamo a ustedes, no una ofensa, entiéndanlo. No una ofensa, fue un reclamo, diciéndoles, piensen un poquito en ustedes. Ustedes son el 50% de la población y las mamás del otro 50%. Y hay machismo en el Ecuador. ¿Por qué hay machismo? Porque las mujeres no asumen una tarea más profunda en la educación. En la crianza de los hijos. Entonces, ¿no? En la crianza de los hijos. Que viene en la base. Mire, voy a contar una anécdota trivial. Yo estaba con mi carito. Doctora, antes la dejamos ir a Carlita. Ya
No, Me no, no, tengo que ir, Carlita, doctor, pero no el me quiero ir pueblo sin antes lo despedirme. pide, Carlita no se va. El pueblo lo pide, Carlita no se va. No, 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 ni ¿Ya? me diga eso, doctor, porque con El eso de pueblo, que las mujeres no votan por otras mujeres, ni me estén diciendo que proponiendo ningún, ningún cargo, ni ninguna distinción, imagínense, no, no. verá, Futura escucha candidata esto, a Carlita. alcaldesa No, de no. Chone. Fui al cementerio y estaba con Carito. Ella es mi testigo. Y estábamos sentados en la tumba de mi esposa, acompañando, orando, y de pronto yo siempre llevo cositas para unos perritos que pasan allí, y también para las palomas, las calandrias, los pajaritos que hay tordos, hay una cantidad de cosas. Entonces, ya me conocen. Entonces yo cogí unos pancitos y les comencé a botar a los pajaritos, tórtolas de todo tipo. Y siempre se me reúnen alrededor una cantidad de pajaritos. Y en eso vino una señora con un niño. Y el niño vino y directo a espantar a toditos los pájaros. Y hasta las tórtolas que estaban comiendo. Entonces yo con toda delicadeza le digo, niñito, no espantes los pajaritos. Y la mujer que venía atrás, la mamá, me pegó un parón de carro y me dijo, usted no tiene por qué decirle eso a mi hijo, él sabrá lo que hace. Hijito, tú hiciste bien. Así es que lo tienes que hacer eso y cuántas veces. Y este señor no tiene por qué criticarte. Ven acá, hijito, y le advierto que usted no tiene por qué criticarle a mi hijito. Cuando la mamá tenía que decirle, ve, hijito, no espantes a los pajaritos. O sea, entiende que son animalitos y que no te hacen daño. O sea, se cargó contra mí. O Tiene sea, que educarlo, aprender a educarlo a su Así hijo. es. eduquen, preocúpense de eso, pero no se carguen. Alguien decía, el doctor Tandazo es misógino. El misógino odia a las mujeres, yo no las odio. Cuando yo les reclamo, les estoy reclamando para que tengan un poquito de afinidad con ustedes mismos. Pero sí miraron al hombrecito de cartón. Y esa ilusión que crea el hombre rico, el jovencito rico, entonces qué bien, triunfador. ¿Triunfador en qué? ¿Con la plata del papá? Entonces eso lo dijo Primicias. Y tiene razón. Novoa está allí con el voto de las mujeres. Y esto se lo recordaré de determinado tiempo. Y Un no me abrazo lance la gigante, doctor campaña. Tandazo, para usted y todos nuestros seguidores. Solamente le voy a disculpar porque vino con la camiseta amarilla.